Buenos días a todos, mi nombre es Andrés, estamos en este momento en la Tesla Week. En este momento nos acompaña el doctor en ingeniería Gustavo Ramos, profesor asociado al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Profe, ¿cómo va? Cuéntenos un poquito de usted, cuál ha sido su trayectoria, cómo llegó aquí a la universidad, cuéntenos algo. Muy bien, muchas gracias. Primero que todo por la invitación a ser parte del podcast. Y pues bueno, les cuento un poco de mí. Yo soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional de la sede de Manizales hace ya bastante tiempo. Luego hice mis estudios de maestría en la Universidad de los Andes, posteriormente los estudios de doctorado, pero entre la maestría y el doctorado trabajé en la industria. Tengo una experiencia cercana a los 14 años de trabajar en asesoría en sistemas críticos, en infraestructura eléctrica para sistemas críticos. Y con eso pues tuve la oportunidad de interactuar con diferentes tipos de industrias y de problemáticas asociadas a los sistemas de potencia. Entonces, en tu trayectoria, ¿has visto inmiscuida mucho la relación industria-academia o crees que han sido más bien como ejercicios independientes? Yo creo que inicialmente no lo había visto de esa manera, como esa relación. Pero realmente, pues yo sí puedo decir ya hoy en día, en retrospectiva, puedo decir que pues realmente cuando yo hice mis estudios de maestría, precisamente lo hice con el apoyo de un programa que en su momento se llamaba Programa Universidad Empresa, que permitía tener una beca de estudio mientras uno trabajaba. Y ahí pues de esa manera ya tuve mi primer contacto con esa relación industria y empresa y con la universidad, pues ya que pude hacer mis estudios mientras trabajaba. Luego, ya teniendo la formación de la maestría, pude hacer empresa, tuve la oportunidad de hacer empresa y allí empecé a entender un poco más cómo haber tenido este conocimiento adicional que ofrece la maestría de trabajos de la perspectiva de la investigación, se podía llevar a mejorar procesos en los sistemas eléctricos, sobre todo en la parte industrial. Y ahí fue donde ya empecé a reconocer el valor que tenía el conocimiento que se imparte en la universidad y poderlo trasladar a la industria. Eso que mencionas me parece súper importante, el cómo monetizamos lo que conocemos y cómo aquello que monetizamos puede tener un impacto real en personas reales. Digamos que aquí surge una pregunta que creo que tienen todos los estudiantes en algún momento de su carrera y es, ¿cómo partiste o cómo comenzaste este proceso de emprender? Bien, pues bueno, puedo decir que nació desde una inquietud del pregrado. En algún momento me tocó hacer un proyecto de conformación de una empresa, solo la parte relacionada con los trámites que se tenían que hacer para poder conformar una empresa y también idear un plan inicial de negocio. Entonces, eso me quedó sembrado porque si realmente a partir de ese ejercicio fue que yo dije, yo en algún momento quiero tener empresa. Y ya pues luego trasladado a Bogotá, habiendo hecho la maestría, ya habiendo tenido experiencia como empleado en un par de empresas, pues decidí dar el paso del emprendimiento, eh, que pues fue, fue mucho más de lo que yo me imaginaba en el momento de que tomé la decisión. Fue mucho más trabajo y mucho más complejo, pero realmente fue una experiencia súper valiosa. Construyó mucho de lo que soy hoy en día como profesional, eh, y la oportunidad que tengo hoy en día de interactuar con los estudiantes. Sí, tal cual. De hecho, para los estudiantes que han tenido alguna clase contigo, yo incluido, hemos visto que tú en tus clases en general siempre mencionas como esas experiencias que has tenido con otras empresas y cómo lo que se ve en la clase ha tenido un impacto como en la industria. Pero digamos que esa conexión generalmente no es evidente. Entonces, claro, cuando uno tiene una idea que la quiere desarrollar, que sabe que puede tener un potencial, siempre se presentan una cantidad alucinante de retos entre la idea conceptual y la estructuración de, como bien mencionas, ese modelo de negocios. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cuáles son esos retos que tú identificaste?
Bien, yo creo que son muchos, como lo acabas de decir. Tenemos que pensar en la parte administrativa, administrativa legal, es decir, cómo conformar una empresa que ese solo proceso tiene muchos pasos y hay que estar muy bien informado para poderlo hacer. Realmente no es complicado como tal llegar a lograr tener la empresa. Lo importante es hacerla con la figura y el modelo más adecuado para el negocio que uno quiere desarrollar, ya que pues hay empresas que son solo de servicios o empresas que van a comercializar productos o empresas que van a estar trabajando en temas de innovación. Entonces la figura administrativa legal pues tiene que ir asociado a esa manera de cómo se va a trabajar. Y visionar la empresa hacia dónde va a ir, ese emprendimiento hacia dónde va a ir. Entonces es muy importante eso desde un inicio, tenerlo muy claro, hacia dónde se quiere llegar. Por otro lado, hay otros aspectos que no son tan fáciles de captar siendo estudiante, que son aspectos del lado comercial y de mercadeo, porque pues uno puede tener una excelente idea, tener un sueño de producir, ya sea equipos, materiales o producir soluciones, pero pues el mercado a donde va a llegar esto no lo sabe, no lo conoce a uno. Entonces, un gran reto es el posicionamiento del producto, servicio o idea que uno está o quiere vender con ese emprendimiento. Entonces, hay que tener muy buenos elementos de lo que es la estrategia comercial y de mercadeo, que hasta ahí de todo lo que he hablado, no he hablado nada de ingeniería. Y ya finalmente, pues viene la parte de la ingeniería que, pues, es lo que la universidad, todo de lo anterior la universidad puede aportar porque hay centros específicos donde uno le pueden ayudar y guiar en el proceso de emprender y guiar en el proceso de innovar. Y pues finalmente el papel natural de la universidad, que es formar en uno esa parte de la ingeniería, abrirle espacios en los laboratorios y en otras partes, pues para poder madurar una idea, porque la idea para ya salir al mercado tiene que tener un buen nivel de maduración, y eso pues es otro gran reto que tenemos para que un estudiante pueda emprender. Sí, casualmente, ahora que lo mencionas, en uno de los podcasts que hemos realizado justamente en el marco de esta Tesla Week, estuvo Hamilton López, que es el director del Centro de Emprendimiento, y él nos mencionaba eso, que digamos que este tema de la asesoría va a jugar un papel preponderante tanto a nivel técnico como a nivel de negocios como a nivel legal. En tu caso, ¿cómo conseguiste esta asesoría? ¿Fue más a prueba y error o fue más un ejercicio consciente de estar preguntando? No, yo en su momento, cuando me tomé la decisión, digamos, de decir, bueno, no voy a hacer, voy a emprender, realmente lo que hice fue buscar un socio, porque pues previamente yo sí ya había identificado que era una de mis debilidades en mi formación que tuve en el pregrado, fue no haberme formado un poco más en temas administrativos y también de mercadeo, haber tomado cursos relacionados con eso. Entonces, pues, sí no quería, era como tener esa ruta de ensayo y error con la parte legal, porque pues es muy riesgosa. Ir a hacer algo en lo legal, no hacerlo bien, pues eso tiene un riesgo como tal. Entonces, en mi caso, yo busqué una salida para mí en ese momento fue muy práctica y realmente fue muy efectiva, fue asociarme con alguien quien ya tenía empresa y había recorrido pues ya muchos años de consolidar una empresa, entonces se hizo muy fácil ese proceso administrativo, legal y de disposición de como tal de una empresa para poder empezar a facturar. Entonces de esa manera lo hice yo, pero trayéndolo a la U en este momento pues está ese centro de emprendimiento que sería clave para que uno tenga insumos de cómo se puede hacer ese inicio de la empresa. Sí, totalmente de acuerdo. Pues creo que ya todos los que nos están escuchando nos queda súper claro que emprender tiene una cantidad de retos importantes, gestionar el riesgo también, pero por otro lado también trae muchas satisfacciones. En tu caso, ¿cuáles crees que han sido esas mayores satisfacciones a nivel personal que te ha traído el hecho de emprender? Bueno, pues una de ellas, sí, realmente son varias. Una de ellas
ha sido la posibilidad de formar ingenieros. En su momento, cuando tuve la empresa, pues la empresa llegó a tener 6 ingenieros de base, más empresas contratistas. Entonces, pues haber tenido la oportunidad de generar empleo, empleo sólido, con personal en contratos de tiempo indefinido, y explorar con ellos pues una serie de proyectos que se desarrollaron en diferentes sectores que también son retadores, como trabajar en el sector oil and gas, farmacéutico, financiero, donde hay cargas críticas y son trabajos muy delicados. Eso pues da mucha satisfacción haber podido atender ese tipo de mercado y haberlo hecho muy bien y haber dejado pues siempre un buen nombre. Otra gran satisfacción pues poder participar en proyectos de alta envergadura y en su momento logramos hacer el diseño del primer data center a gran escala que se hacía para Colombia, eh, que nunca se había hecho como tal. Hoy en día sigue siendo un data center grande, aunque ya hay muchos más grandes que ese, pero en su momento fue el primer data center a gran escala que se hizo para la región, de hecho, para la región andina. Eso sí, hay muchos más. Sí, me Pero esos imagino. dos. No, Benny, hablando justamente de eso, en este momento, tanto para ti como profesional, como para este emprendimiento, ¿qué nuevas oportunidades ves, ya sea en el futuro cercano o lejano? Oportunidades de emprendimiento. Pues bueno, y creo que acabo de tocar un tema que pues vuelve, ha sido muy activo en las últimas décadas, pero vuelve con una gran fuerza, que es el tema de los data centers. Así que temas asociados a los servicios conexos a los data centers como tal, son temas muy interesantes para emprender porque allí van a haber muchas pues, necesidades. eh, cuando está operando un data center se necesitan pues, muchos servicios, así que esa es un área importante. El otro, el otro gran sector pues, del que nosotros hablamos bastante, que es la cadena de valor del sector energético, generación, transmisión, distribución y uso final, pues allí hay un gran número de oportunidades en este momento, dado pues todo esto que hablamos de la transición energética, la aparición o este boom que tenemos también con la inteligencia artificial, donde podríamos en la era de la digitalización, prestar y, digamos, proponer diferentes maneras de hacer procesos, procedimientos que actualmente se hacen en esta industria de una manera mucho más eficiente. Entonces, hay una serie de oportunidades desde el ámbito de la electrónica, de las telecomunicaciones, de los sistemas de control, de los sistemas digamos, asociados a la inteligencia artificial y al machine learning, que pueden aportar y con una mirada fresca y diferente cómo prestar servicio en este sector. Así que pues yo veo una gran oportunidad de emprender y de hecho aprovecho esta entrevista para invitar a los estudiantes quienes vean que no dejen de ver esa oportunidad de emprender en su futuro profesional, ya sea el futuro cercano o a mediano plazo, pero que siempre deberíamos nosotros pensar en un emprendimiento porque tenemos una formación que nos permitiría destacarnos muy bien en ese ámbito. No, sí, y de hecho justamente eso hacia allá quería llevar, ya pensando en cerrar la conversación. ¿Qué consejos le podemos dar a los diferentes estudiantes que quieran entrar en ese mercado? Que quieran por lo menos asumir el reto de construir un data center, considerando las limitaciones que tenemos, por lo menos aquí en Colombia, en términos de proveer potencia a este tipo de centros que pueden consumir una gran cantidad de energía en poco tiempo. ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo pueden incentivarse a participar, sea a través de la IEEE, sea a través de asociarse con profesores? ¿Qué les puedes decir a ellos?
Bueno, primero, un primer consejo, y esto pues creo que es un consejo que es transversal para lo que uno se vaya a dedicar en su futuro, en este caso el futuro profesional, es siempre hacerlo con excelencia, porque gran parte de emprender es hacer, consolidar el nombre de una empresa o de un proyecto o de una idea, y eso se logra haciéndolo en excelencia. Entonces, esa excelencia, pues parte de prepararse muy bien. Y para uno prepararse muy bien, no basta solo con lo que aprende en la universidad de parte de los profesores, sino lo que se aprende por iniciativa propia, partiendo de lo que está viendo en los salones, en talleres, en diferentes eventos que se organizan, ser muy inquietos en ir más allá siempre, en querer ir más allá con lo que ven en los cursos o en esas actividades. Eh, y segundo, hablando y siguiendo en esa línea de la excelencia, es empezar a conocer el sector, estarse informando las tendencias de ese sector, de buscar donde hoy en día es mucho más fácil encontrar maneras de asociarse a una base de datos donde le pueden estar suministrando información sobre los temas de interés, en este caso, pues como los días del de data center, pero también así muchos otros del sector eléctrico o de otros sectores, cómo están evolucionando y cómo el mercado está viendo las tendencias. Otro consejo es que mucha de esta información están en reportes globales que organizan o presentan entidades no gubernamentales a nivel mundial que ayudan a ubicarlo a uno en ese tipo de tendencias de los mercados y allí poder encontrar como esos nichos donde hay oportunidades. Y el otro consejo, un consejo que pues, a mí me ha servido bastante cuando hice esto del emprendimiento, es no concentrarse como tal. O sea, cuando uno le hablan de data center, uno se imagina ya el salón, la sala de los servidores y quisiera meterse en ese negocio porque es un negocio de millones de dólares, de cientos, hoy en día hasta se podría decir de miles de millones de dólares, pero ahí hay grandes competidores, así que para un emprendedor no es fácil iniciar con un contra un gran competidor. Entonces, la idea es empezar a mirar los servicios conexos a esa gran infraestructura, que para esos grandes competidores son negocios pequeños, ellos no les van a interesar, pero si lo están prendiendo, esa es una buena manera de empezar, ganar experiencia y con esa experiencia ya empezar a ir consolidando una idea, un nombre, experiencia y ya llegar a ofrecer servicios de mayor valor. Excelente. Listo. No, muchas gracias, profesor Gustavo. De verdad, creo que a los que nos están oyendo en este momento ese mensaje tiene mucho valor. Entonces, muchas gracias por escucharnos, a aquellos que nos están viendo remoto o a aquellos que están aquí escuchándonos directamente en el quinto piso del ML. Síganos en redes sociales, IEEE Uniandes o CSS Uniandes. Muchas gracias y ya proseguiremos con el siguiente podcast. Muchas gracias, profe, en serio, por el tiempo. Ok, un feliz día, que estén muy bien. Chao, chao.